muy importante para nuestras vidas, por causa de que nos habla de la vida personal de nuestro Señor Jesucristo, nos habla de las enseñanzas que Él nos dejó, y también nos da mucha enseñanza para nuestra vida. Quiero leer el libro de Juan capítulo 3, yo sé que todos lo han leído. Vamos a leer unos versículos y después nos sentamos. Dice San Juan capítulo 3, versículo 1, ¿lo tienen? Amén. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Amén. ¿Se puede sentar, hermanos? Vamos a rápidamente la palabra. Padre, háblanos por medio de tu palabra. Podemos entender, Señor, tu palabra. Amén. Hermanos, aquí nos habla de... bueno, antes de empezar, ¿verdad? Felicidades a las madres, a la hermana Alejandría y a mi esposa, bueno, está allá. El hermano nos compró unas flores para repartir, las hermanas. Aquí se celebra, ¿va? El segundo domingo, ¿va? En México ya es diferente, pero aquí sí que felicidades. Y eso es un día para, como, no solamente este día, ¿va? Pero es un día para poder apreciar a las madres, nuestras madres o a nuestras esposas, son madres, pero también todos los días. Amén. No nomás un día, también todos los días. Pero felicidades. Amén. Vamos a la palabra. Dice, había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo. Y mire, a mí me interesa mucho este capítulo, que todos lo hemos leído, ¿verdad? No sabemos el versículo de memoria, San Juan capítulo 3, versículo 16. Si no se lo sabe de memoria, apréndaselo de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el versículo clave, ¿verdad? Que nosotros en lo que hemos creído, que creemos que aquel que cree en Cristo es salvo. No te va a salvar una religión, no te va a salvar una iglesia, no te va a salvar una organización, ni porque hagamos cosas buenas, sino lo que nos va a salvar es creer en Cristo. Yo quiero entrarme un poquito más en eso, en esto que, ¿verdad? Porque nosotros hablamos y decimos, bueno, decimos las cosas muy sin detalles muchas veces. Y está bien, pero cuando vamos a aprender tenemos que profundizar un poquito. Y antes de entrar en eso, mire, tan interesante lo que dice el versículo 2, que les dice, Nicodemo vino al Señor, pero vino de noche, no vino de día. Que nos da a entender eso, que este hombre, ¿verdad? No quería que lo miraran, no quería que se dieran cuenta de que él sí creía en Cristo. Porque acuérdense que en ese tiempo los religiosos, los fariseos, no aceptaban al Señor. Pero aunque no lo recibían como el Mesías, dice ahí, que dice el versículo 2, sabemos que has venido de Dios como maestro. Ahora, él era lo que dice el versículo 1, dice que él era un prominente entre los judíos, él era un maestro de la ley, de la Torá, ¿verdad? Era un maestro en Israel, pero sin embargo, dice que ellos sabían que Jesús venía de parte de Dios, pero no lo recibían por causa de que el Señor los acusaba, les decía, es que ustedes son unos hipócritas, ustedes esto, ustedes lo otro, y les hablaba en contra de ellos, porque ellos, como en una ocasión les dijo, ustedes han hecho de la casa de Dios, la han hecho una cueva, que dice, de ladrones, y los insultaban todo el tiempo, ¿verdad? Y luego se enojaban porque a Jesús, ¿verdad? Por ejemplo, en vez de andar con ellos, a darle comiendo con ellos y andando ahí con ellos para hacerse amigos de los fariseos y de los grupos estos religiosos, el Señor andaba en las casas de las personas comunes. Andaba varias ocasiones lo acusaron, ¿verdad? Dice que este anda comiendo con los
publicanos, que eran los que coleccionaban las taxas, los impuestos, y anda comiendo y anda paseándose con la gente pecadora, y decían ellos. Por eso no lo querían, ¿verdad? Porque el Señor estaba destruyendo el sistema religioso que ellos tenían. Pero sin embargo, no lo querían, pero sin embargo, sabían, como dice aquí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Imagínense, creían, qué feo es creer que Él es Dios, que Jesús es Dios, pero no recibirle. ¿Por qué? Porque me va a cambiar mi vida, me va a quitar las cosas, ¿verdad?, que a Él no le gusta. Eso es lo feo, eso es lo difícil. Saber y conocer, ¿verdad?, que Jesús es Dios, pero no aceptar los cambios que Él quiere para mi vida. Aleluya. Entonces, el versículo 3 dice: respondió Jesús y le dijo: en verdad te digo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Santo. El día de hoy quiero llevarlos por tres niveles. Ese es el primer nivel. Dice el Señor: en verdad te digo que el que no nace de nuevo, y cuando habla nacer de nuevo, hermanos, lo que da a entender en el lenguaje original, que es el griego, no dice nacer de nuevo, más que si lo traducieron en español. No sé cómo lo hayan traducido en inglés, pero lo traducieron en español, nacer de nuevo. Pero en el original dice nacer de arriba. Y pues dice uno, ¿cómo que arriba? ¿Va? Pues del cielo, va a nacer, volver a nacer otra vez. Y entonces, eso es lo que dice el Señor. Ok, dice, si tú quieres, dice, ¿qué dice ahí? Ver el reino de Dios. Entendamos eso. Si tú quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo. O como les dije, nacer de arriba. Ese es el primer nivel. Si queremos recibir, ¿verdad?, al Señor para ver el reino, debemos ¿qué? Nacer de nuevo. Tan simple, ¿verdad? Y el versículo, bueno, y ahí le da la explicación, ¿verdad? Si lo vamos a leer, los 4, dice: Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Y Jesús le respondió: en verdad, y mire, el Señor, eso es lo que me gusta a mí del Señor, que cuando le preguntaban algo, Él se iba por otro rumbo y les preguntaba otra cosa y les decía otra cosa. Dice, en verdad, el 5, en verdad te digo que el que no nace, ¿de dónde? Del agua y del Espíritu. ¿Qué dice? No puede entrar en el reino de Dios. Entonces, no sé si notan la diferencia. Se le dice al Señor: si quieres ver el reino de Dios, tienes que nacer de nuevo, o nacer de arriba, ¿verdad? Nacer de nuevo. Pero le dice el Señor: pero si quieres entrar a ese reino que estás viendo, porque puedes estar en una colina viendo algo, viendo una casa allá, o viendo, estás aquí en la calle y miras un edificio, una casa, pero no es lo mismo estar viéndolo a que entrar a ese edificio, a esa casa. Y por eso le dice el Señor: ok, si tú quieres ver el reino de Dios, ¿qué hay que hacer? Nacer de nuevo. Pero aquel que quiere entrar en el reino de Dios, ¿qué tiene que hacer? Nacer del agua y del Espíritu. O sea, le digo, pues no es lo mismo. Entonces, si nosotros nos conformamos, digámoslo así, si nosotros nos conformamos con solamente ver el reino de Dios, a eso ¿verdad? Usted dice: no, hermano, yo no quiero nada, yo nomás quiero ver el reino de Dios. Eso es mi meta, dice usted. Bueno, lo único que usted tiene que hacer es nacer de nuevo. Pero si usted dice: no, pero es que yo quiero entrar al reino de Dios, quiero entrar y mirar qué hay adentro, participar. Entonces, ¿qué tiene que hacer? Tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y el versículo 6, para que nos da un poquito más de referencia, dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ¿Verdad? Lo que dice, y lo mismo que dice en Juan capítulo 1, dice: aquellos, ¿verdad?, que nacen de voluntad de hombre, eso es una cosa, dice. Pero los que nacen de la voluntad de Dios, eso es diferente. Y usted lo puede leer en Juan capítulo 1. Dice:
el versículo 8, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no saben dónde viene ni a dónde va. Así es todo lo que es nacido del Espíritu. Entonces, hermano, ¿verdad? Está como el ladrón, ¿verdad? Que murió con el Señor en la cruz, ¿verdad? Dice que el Señor murió y en cada lado de él había un ladrón, ¿verdad? Y uno de ellos dice que lo injuriaba, que le decía cosas. El otro también era ladrón, también era culpable, pero el otro, ¿verdad? Cuando ya miró que el Señor, ¿verdad?, estaba a punto de morir, ¿qué le dijo? Le dijo, Señor, le dijo, le dijo, acuérdate de mí, le dijo, cuando vengas en tu reino. Ahora, pongámonos a ver estas cosas. Ese ladrón, ¿qué hizo para merecer que el Señor le dijo lo que el Señor le respondió? No me recuerdo exactamente las palabras. Pero, ¿qué hizo ese ladrón? No hizo nada. O sea, él hasta el punto de que estaba en la cruz muriendo, era un pecador, era un malhechor, lo que le quiera decir usted, lo quiera ofender, no está aquí. Pero él, hasta ese punto, era un ladrón. Pero cuando le dijo al Señor, lo único que tuvo que hacer es creer. Él solo creyó y le dijo, bueno, Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y si le dijo eso es porque reconoció que él era el Mesías. Imagínense, ese hombre no hizo nada más que creer. Pero entonces le dijo el Señor, en verdad te digo, dice, el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Entonces, hermanos, nosotros, si queremos ver el reino, y tenemos que nacer de nuevo, si queremos entrar a ese reino, estar con el Señor, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y hay otro pasaje que les quiero leer, me lo busco aquí. El capítulo 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50. Y yo tengo esta versión de las Américas, bueno, aquí hay varias versiones, pero esta versión es la que más me gusta, pero no sé si, 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 50, no sé si alguien me lo puede leer en la versión que tengan ustedes. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Amén. Entonces dice aquí, dice, la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Ahora, estábamos hablando, y hay otro versículo, déjame lo busco. Ok, bueno, dice, entonces hablamos, decimos, aquel que quiere ver el reino tiene que nacer de nuevo. Aquel que quiere entrar al reino tiene que nacer del agua y del Espíritu. Y dice aquí el versículo 50 que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Y lo que se corrompe hereda lo corruptible. Entonces, hermanos, si nosotros acá había otro versículo, ya me lo busco, que nos habla más claro. Pero dice aquí que la carne y la sangre, ¿verdad? Entonces nosotros no vamos a pensar que, bueno, esta carne que tengo yo, esta sangre va a ser heredando el reino de Dios. Y hay otro versículo que dice, el Gálatas 5:21, no hay varios, Gálatas 5:21, pero dice envidias, borracheras, y habla de las obras de la carne, dice envidias, 5:21 de Gálatas, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, hermano, ya vamos al tercer nivel. Dice, y hay otro versículo, vamos a leer otro versículo antes de pasar a lo que les voy a decir.
A 1 Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. 1 Corintios 6, 9 y 10 dice: ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ahora, esto es, ¿verdad?, el tercer nivel que les digo. Entonces, no es lo mismo ver el reino, entrar al reino, y ya no solamente entrar en el reino, sino que ser heredero del reino. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tengo que hacer para heredar el reino? Aleluya. Aquí dice, lo leímos, varios versículos. Bueno, no es sencillo, decirlo es sencillo, pero las cosas, lo que dice está claro, dice que los injustos, que dice aquí, ¿verdad?, que los que practican tales cosas, que son las obras de la carne, ¿verdad? Entonces nosotros lo que debemos hacer es eso, ¿verdad?, quitar esas obras de la carne, a ir poco a poco, ¿verdad?, porque no es de la noche a la mañana. No es de, bueno, ya, ¿verdad?, ya el día de hoy ya no hago esto, ya no quiero hacer aquello, yo ya me transformé al 100%. No, es un proceso, es algo gradual. Entonces dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el versículo 22 dice, en Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Aleluya. Entonces, ¿verdad?, eso es heredar el reino, ¿verdad? Dejar las cosas, o ir dejando, ¿verdad?, porque eso no es algo que pase de la noche a la mañana. Ir dejando las cosas esas, las que leímos, las obras de la carne, ir dejándolas poco a poco, ¿verdad?, para que después el fruto que vayamos a dar sea amor, sea gozo, sea paz, ¿verdad? Ahí dice la lista. Pero tenemos que tener el fruto del Espíritu, porque eso es lo que nos va a evidenciar, ¿verdad?, que hemos sido cambiados, que hemos sido transformados. ¿Por qué? Porque no, ya vamos a decir, bueno, como dice la Biblia, dice, por sus frutos que nos van a conocer, ¿verdad? Por los frutos. No va a decir, es que yo soy fulano, que soy mengano, que hago esto y que hago lo otro. No, pero ¿cuáles son los frutos que das? Pero si lo miramos que todo el tiempo, ¿verdad?, sus frutos no son buenos, entonces vamos a decir, bueno, lo que él dice no concuerda con su vida, ¿verdad? No concuerda, vamos a decir. Lo que él habla, lo que él dice, no da mucha congruencia con las cosas que él pretende estar viviendo. ¿Por qué? Porque, ahora, y no es de nadie, no es de nosotros andar juzgando tampoco, ¿verdad? Pero sí uno mira, ¿verdad? Uno mira y uno dice, bueno, aquel que dice, fulano, ¿verdad?, por eso a veces es mejor no hablar, ¿verdad? Aquel que dice, no, es que yo esto, que yo aquí, allá, ¿verdad?, tal cosa y yo tal cosa. Pero uno los mira y uno dice, bueno, pero como los frutos, ¿verdad?, que este hombre tiene, no concuerdan con la vida que dice él que él tiene. Y por eso, ¿verdad?, eso es importante para nosotros. ¿Por qué? Porque para no ser engañados. Por ejemplo, ¿verdad?, no hablando tanto de las ovejas, pero digamos como de los ministros, de los líderes, de los pastores. Hay muchos, ¿verdad?, que como dice la Biblia, ¿verdad?, que son ovejas quizá, más, como dice la Biblia, que había en un pasaje de Ezequiel, creo que dice que había ovejas que eran más grandes, que pisoteaban el alimento de las otras ovejas para que no comieran. Y así hay gente, ¿verdad?, que dice, bueno, pero es que tú no, ¿verdad?, para no dar ejemplos muy malos, ¿verdad?, le dice la gente, no, es que tú no sabes nada. Dice, yo sí sé. Pero uno los mira y dice, bueno, este tiene que ser un tremendo hombre de Dios, un tremendo hombre espiritual. Pero luego uno mira sus frutos y uno dice, bueno, no concuerda, ¿verdad? No es
lo que él dice no viene a cabo, ¿verdad? Con los frutos que él lleva. Aleluya. Por eso, hermanos, debemos ir desechando, mejor dicho, poco a poco las obras de la carne, ¿verdad? Ahora quitamos algo, mañana quitamos otra cosa, el otro año otra cosa, y poco a poco, porque es un proceso, no es de la noche a la mañana. Era como, no sé si usted ha leído los Salmos, y en los Salmos, y algún día lo vamos a estudiar, los Salmos, hay unos Salmos que son, dice ahí los títulos, ahí son cánticos graduales. Y eso lo que significa es que cuando ellos iban subiendo a Jerusalén, iban de un pueblo tal a Jerusalén, porque Jerusalén quedaba más alto, ¿verdad? Por las montañas, iban subiendo, cuando iban subiendo, iban cantando los cánticos graduales, ¿verdad? Porque iban subiendo poco a poco. Y eso es la vida de uno. Que uno dice, bueno, voy subiendo, no es que, ¿verdad? Así, por arte de magia ya estás arriba en el monte, no. Es que va uno subiendo, y al ir subiendo, uno va cantando, ¿verdad? O sea, la palabra o como quiera, no necesariamente cantando, pero a uno siendo transformado. Otro ejemplo de los salmos, en la Biblia aparecen, creo que son 15 salmos que son acrósticos, ¿verdad? Que quiere decir que cada versículo empieza con una letra hebrea diferente. Y entonces ahí es otro nivel que van subiendo. Pero otro día lo vamos a leer esas cosas. Pero hermanos, entonces vayamos a Juan otra vez. Juan capítulo 3. Dice que el versículo 7 dice: no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nosotros tenemos que nacer, hermano, del agua. Podríamos decir que nacer del agua puede ser que el bautismo, pero también el agua es la palabra. Pero recuerde que el Señor les dijo a Pedro y a sus discípulos que te tengo que lavar los pies. Y le dijo, no, Señor, tú nunca me vas a lavar los pies. ¿Cómo me vas a lavar los pies tú a mí? Si tú eres el Señor y yo soy el siervo. Y le dijo el Señor, no te tengo que lavar, porque si no, no tienes parte conmigo, le dijo, va. Y entonces, cuando le dijo eso, entonces le dijo Pedro, bueno, dijo, entonces no me laves los pies, sino báñame mejor, le dijo. Báñame todo. Y le dijo el Señor, no, le dijo, no necesitas que te lave todo, porque ya estás limpio. ¿Por qué? Por la palabra. Si nomás necesitas que te laven los pies, ¿por qué, hermanos? Porque los pies, al caminar, nosotros nos ensuciamos. Podemos estar limpios, a nosotros ya no nos pasa eso, ¿verdad? Porque nosotros caminamos siempre en carpeta roja, ¿verdad? En asfalto, pero en ese tiempo, ¿verdad? Las calles eran de tierra. Así había, obviamente, carreteras romanas que eran de piedra, pero en ese tiempo, los hebreos, los judíos, lo que hacían era que cuando llegaba una persona, tenían siervos, o si no había siervos, lo hacían los de la casa, le limpiaban los pies a la gente que llegaba, a los huéspedes, ¿verdad? Si usted llegaba a mi casa, bueno, ¿verdad? Quítese las sandalias, hermano, hermana, le tengo que lavar los pies. Esa es la costumbre. ¿Por qué? Porque digamos que si venía de viaje, de todo el camino se ensuciaban los pies porque usaban sandalias, ¿verdad? Y venía usted y decía, bueno, el Señor le dice, ustedes ya están limpios todos, pero los pies, el caminar, eso es lo que está sucediendo. Y eso nosotros, hermano, eso somos nosotros, que nosotros nos hemos limpiado por la palabra. Sabemos Biblia, estamos en la iglesia, sabemos la palabra, conocemos, ¿verdad? Tenemos comunión con Dios, comunión con el Espíritu Santo, estamos limpios, pero nuestro caminar nos ensucia, porque estamos en esta tierra, ¿verdad? El día que no nos ensuciemos es cuando vamos a estar con el Señor, ¿verdad? Pero mientras estemos en este mundo, nos vamos a ensuciar. ¿Por qué? Porque nuestro caminar nos va a ensuciar, pero lo que se va a ensuciar son los pies, ¿verdad? Y ahora necesitan que nuestros pies sean limpiados por la administración, ¿verdad? Entonces ya uno viene y dice, bueno, vamos a orar, o usted en su casa ora, entonces usted ya se ministra,
o le dice, hermano o hermana, ore por mí, o en su casa, o leyendo la palabra, usted empieza a orar y después el Señor lo empieza a ministrar. Eso es el lavamiento de los pies, la administración. Entonces, por eso nosotros, hermano, debemos siempre, constantemente, todos los días, estar en comunión con el Señor, ¿verdad? Si es que, hermano, no tengo tiempo, ¿verdad? No puedo, bueno, tan siquiera cuando, ¿verdad? Se va a oír algo raro, pero tan siquiera cuando estemos en el baño ahí leyendo la Biblia, ¿verdad? O cuando estemos antes de dormir en la cama y leer la Biblia. ¿Por qué? Porque es muy importante que siempre nos estemos limpiando con la palabra, pero también con la administración, la oración, ¿verdad? Pedirle a Dios que nos transforme. Y entonces, ¿verdad? Ya miramos que es el nacer del agua, pero el nacer del Espíritu, podemos decir que también, ¿verdad? Puede ser, hablando del bautismo del Espíritu, pero también nacer, ¿verdad? Como dice aquí, que no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Dice aquí, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido espíritu, espíritu es. ¿Por qué? Porque por la voluntad de Dios hemos sido nacidos, hemos nacido al Espíritu. Entonces, quiero leerles más abajito que dice, versículo 10, San Juan capítulo 3, versículo 10, el 9, perdón. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Porque él todavía no entendía, él todavía decía, pero ¿cómo voy a nacer otra vez? No entendía él todavía, y él era el maestro. Y Jesús le respondió, tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas. En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. Hay algo ahí muy importante, porque ahí está hablando del testimonio de Jesús. Y nosotros, hermanos, por eso es importante que leamos la Biblia. Y no solamente aprendamos por lo que alguien dice, sino que es también importante que nosotros leamos la Biblia. Porque dice ahí, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. ¿Cuál es el testimonio de Jesús? La Biblia dice en Apocalipsis, creo que es capítulo 17, capítulo 20, no me recuerdo, pero la Biblia dice en Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que recibir el espíritu de profecía. Ahora, no necesariamente que a todos vamos a tener esa profecía, pero sí, porque dice Apocalipsis que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Entonces dice, ahora vamos a hacer ahí un hincapié ahí, una pausa, ¿no? Hablando de la profecía un poquito. Acuérdense que el espíritu profético, el espíritu de la profecía, que es aquel espíritu que desciende sobre una persona, no necesariamente tiene que ser un profeta, pero desciende sobre una persona y esa persona puede profetizar, como Saúl, ¿verdad? Dice que profetizó, que le cayó el espíritu de profecía y empezó a profetizar. Y entonces está el don de profecía, que es uno de los 9 dones, don de la profecía, pero también está el ministerio del profeta, que dice, creo que es 1 Corintios, que dice que Dios constituyó a algunos que fueran profetas. Y entonces dice el versículo 11, en verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero vosotros no recibís nuestro testimonio. 12, si os he hablado, oiga esto, de las cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Ahora, yo le hago una pregunta a usted. ¿Qué cosas le está hablando el Señor aquí? Le habló y le dijo, bueno, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua y del Espíritu. Y después le dijo, bueno, aquellos que son nacidos del Espíritu, son nacidos por voluntad del Espíritu. Aquellos que son del Espíritu van de aquí para allá, uno no sabe, ¿verdad? Porque uno no puede mirar. Le estuvo hablando de todas esas cosas. Pero entonces después, imagínense, después de que le habla de todo eso, y aquel hombre todavía no entendía. Estaba, ¿verdad? Diciendo, bueno, pues esto es
una doctrina diferente, dice. Pero sin embargo, aún desde que le habló después de esas cosas, le dijo, si os he hablado de las cosas terrenales. Imagínense. Imagínense las enseñanzas que el Señor le estaba dando a este hombre. Y uno dice, bueno, wow, ¿verdad? Qué cosas tan tremendas, ¿verdad? De que le dice, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer del agua del Espíritu. Le empieza a hablar de los Espíritus. Pero le dice, esas cosas son terrenales, le dice el Señor. Ahora dice, con la pregunta que le hace, ¿cómo creeréis si os hablo de las celestiales? Imagínense. Imagínense cuáles serán las enseñanzas, ¿verdad? Que el Señor les podría haber hablado de cosas celestiales. Porque le dice, bueno, estas cosas son terrenales. ¿Por qué? Porque son, ¿verdad? El nacer de nuevo, bueno, estamos aquí, ¿verdad? Ahora, no vamos a malinterpretar. Las cosas terrenales no necesariamente son cosas carnales. Están las cosas carnales, que son como las que hablamos hace ratito. Están las cosas terrenales, pero que son espirituales, que es lo que le está hablando el Señor, ¿verdad? Terrenales, pero que le dice, bueno, tienes que nacer de nuevo. Eso es algo terrenal, como lo dice aquí el Señor, pero no es algo carnal. Y están las cosas, como dice aquí, celestiales. Por ejemplo, como un ejemplo de esto sería, digamos, la nueva Jerusalén. Hay una Jerusalén en la tierra, allá en el Medio Oriente, hay una ciudad donde habita la gente, una ciudad terrenal, pero esa es una ciudad física. Pero después está la Jerusalén espiritual, pero está en la tierra, ¿verdad? Porque son terrenales espirituales. Entonces, ¿quién es esa Jerusalén espiritual? Somos nosotros. Dice la Biblia que somos nosotros. Jerusalén, que aunque somos espiritual, no somos la Jerusalén física, ¿verdad? Porque la Jerusalén física es una ciudad en el Medio Oriente. Pero la Jerusalén espiritual somos nosotros. Pero nosotros, como dice aquí, somos terrenales. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Pero aparte hay otra Jerusalén, que dice la Biblia que es la Jerusalén celestial. Ese es el ejemplo, ¿verdad? Para que entendamos cuáles son las cosas celestiales, cuáles son las cosas terrenales, cuáles son las cosas carnales, ¿verdad? Porque algo que está en la tierra no necesariamente tiene que ser carnal, sino que es terrenal, pero es algo espiritual, como nosotros. Y ya para ir terminando, dice, nadie ha subido al cielo, sino el que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Entonces dice, como Moisés que levantó la serpiente, ¿se acuerda, verdad? En el libro de Números, dice que el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente de bronce, porque el bronce es justicia, el bronce es juicio. Le dijo, haz una serpiente de bronce y la vas a poner, y todo aquel que mire a la serpiente, la puso en un palo creo que era, todo aquel que mire a aquella serpiente va a ser sanado, porque los habían mordido la serpiente. Le dijo, va a ser sanado de las mordeduras de las serpientes. Ahora, y dice que Moisés puso la serpiente, y toda la gente que miró la serpiente, que es figura de Cristo en la cruz, fue sanada. El único problema que los judíos, los israelitas, eran muy idólatras, que en vez de deshacer esa serpiente, o en vez de, ¿verdad?, de decir, bueno, ya vamos a derretirla, ¿verdad?, porque ya la usamos, ya no nos sirve para nada, en vez de derretirla, ¿qué dice que hicieron? Que se la guardaron, y después, ¿verdad?, de 300, 500, no sé cuántos años pasó, dice que ya la estaban adorando a la serpiente, porque la serpiente les había sanado, pero no era la serpiente que la había sanado, sino que era Dios que les dijo, bueno, tienen que mirar a la serpiente. Pero como esta gente era muy idólatra, dijeron, bueno, es la serpiente la que nos sanó. Entonces empezaron a adorar a la serpiente, hasta la bautizaron, le pusieron nombre y se llamaba Nejustán. Y entonces, ¿verdad?, el Señor los reprendió por eso, porque les dijo, bueno, no era la serpiente en sí, sino que era la obediencia que tenían que hacer ellos para mirar a la serpiente. Y dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Ese es el trabajo, el sacrificio de Cristo ahí, que lo que hace el Señor es que nosotros, cuando el Señor es levantado, nosotros tenemos que mirar a Jesús, lo tenemos que ver.
para poder recibir la sanidad de nuestra alma. Amén. Así que vamos a orar, hermanos, pero recordemos que tenemos que primeramente nacer de nuevo, nacer de nuevo, nacer de arriba, como dice ahí, nacer de arriba, y después tenemos que nacer del agua y del espíritu para poder entrar, dice. Pero para poder heredar el reino tenemos que ir dejando las cosas carnales, las obras de la carne. Así que vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús.